Bienvenidos a esta exposición. Mi nombre es Sara González Castellanos. Y yo me llamo Alexis David Cruz Bautista. El día de hoy les hablaremos acerca de la legalización del aborto en los diferentes estados de México. Para comenzar, daremos una breve introducción acerca de la historia de cómo llegó la Ciudad de México a convertirse en el primer estado del país en despenalizar el aborto. Y bueno, para iniciar les he dado la palabra a mi compañero Alexis. Ok, pues la lucha por la legalización del aborto en México dio comienzo en el año 1931, cuando se aprobó en el Distrito Federal el Código Penal en el que se incluyó la despenalización en casos de violación y cuando el embarazo de una mujer se ponga en riesgo. Bueno, ya como vemos, desde esas épocas se hablaba de la despenalización del aborto como una necesidad de salud pública. Y bueno, años después, en el año 1936, la médica cirujana Matilde Rodríguez Cabo, frente a la Convención de Unificación Penal, expuso su ponencia del aborto por causas sociales y económicas, en donde pues planteaba acerca de la necesidad de legalizar el aborto. Y bueno, la autora de este texto fue la doctora Ofelia Domínguez Navarro. Pasaron varios años sin ningún avance, hasta el año 1976, cuando se crea la Coalición de Mujeres Feministas, que presentó una propuesta para despenalizar el aborto a la Cámara de Diputados, pero no hubo respuesta. De ahí el Consejo Nacional de Población crea un grupo interdisciplinario para el estudio del aborto en México. Este estaba constituido por especialistas y ministros de culto. Este grupo recomendó suprimir toda sanción penal a las mujeres que por voluntad decidan hacerse un aborto, también al personal que realice este tipo de operaciones. También pidió que se realizara todo tipo de normas sanitarias para que el servicio sea muy conveniente. Ya para el año 1990 se fundó la Coordinadora Feminista del Distrito Federal, que retomó los objetivos de la coalición de mujeres feministas por la libertad sexual, contra la violencia a las mujeres y por la despenalización del aborto. Así una serie de hechos también proporcionaron que el aborto se despenalizara, tal como la violación que sufrió una joven en Baja California, a la que las autoridades le impidieron abortar. Esto debido a muchas ideas conservadoras que en ese entonces se tenían. De esa forma causó muchos revuelos en los medios de comunicación. Bueno, este acontecimiento volvió a poner en discusión el tema de la necesidad de legalizar el aborto. Y bueno, esto fue progresando y también debido a apoyo de las feministas y más movimientos y más marchas, fue que en el año 2007, el 24 de abril para ser específicos, la Asamblea Legislativa aprobó las reformas en favor de la legalización del aborto. Y bueno, esta ley fue publicada el 26 de abril del mismo año en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y entró en vigor al día siguiente. Y con esto se convirtió, en ese entonces lo que era el DF, el Distrito Federal, lo que actualmente es la Ciudad de México, en el primer estado en despenalizar el aborto. Estas reformas contenían 5 puntos a tratar. Primero, reformular la definición jurídica penal del aborto, debido que antes de la semana 12 el aborto sigue siendo legal, después de la semana 13 ya no lo es. Esto está confirmado en el artículo 144 del Código Penal del Distrito Federal. El segundo sería definir el embarazo, para efectos del Código Penal, como la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio. Con esto se refrenda la legalidad de los métodos anticonceptivos poscoitales como la anticoncepción de emergencia. Como punto número 3, dentro de las reformas a la ley, bueno, está el punto de reducir las sanciones para las mujeres que se practiquen un aborto. El número 4 es proteger a aquellas que fueran obligadas a abortar. Se estableció la figura de aborto forzado, que es como la interrupción del embarazo sin el consentimiento de la mujer embarazada. Además, se reformó, bueno, como punto número 5, se reformó la ley de salud
del Distrito Federal para ofrecer asesoramiento, contención, tanto antes del aborto como después del aborto, y brindar información que sea objetiva a aquellas mujeres que decidieran realizarse un aborto. Ahora pasemos al caso de Oaxaca. Oaxaca es el segundo estado, después de la Ciudad de México, en despenalizar el aborto. Esto se dio el 25 de septiembre del 2019 con 24 votos a favor de 41, con varios grupos conservadores en contra. Fue aprobada esta nueva ley, ya que sabemos que Oaxaca es un estado muy diverso en cuestiones culturales y en cuestiones de ideologías. Sin embargo, ganó la despenalización del aborto. Tiene algunos meses que se realizó este gran logro de la despenalización del aborto en Oaxaca y como saben, pues fue un día histórico porque nuestro estado es uno de los más pobres del país, en el cual, bueno, según cifras, alrededor de 9,000 mujeres se someten a un aborto clandestino al año. Y además cerca de 20 han sido encarceladas por esta razón desde el año 2016. Además de que este tipo de prácticas ilegales y sus consecuencias, sus complicaciones, estaban dentro de la bueno, dentro de la tercera causa de muerte entre las mujeres de nuestro estado. Ahora pasemos a algunas propuestas que han tenido otros estados, sin embargo, algunos no han sido de todos reiterativos para que sean aprobadas o no han tenido el apoyo suficiente, porque la lucha de la despenalización del aborto ha sido constante en diversos estados, pero las propuestas para hacer esto posible no se ha hecho realidad. Bueno, estas propuestas en diversos estados de la República desafortunadamente no han pasado. Se han presentado en los años 2018 y 2019 y han presentado trabas, se ha discutido de forma constante, pero no han llegado a concretarse. Y bueno, dentro de estos ejemplos, dentro de estos casos, traemos tres ejemplos, que es Quintana Roo, Veracruz y Guanajuato. Por ejemplo, en Veracruz, a pesar de tener dos alertas de género, las legislaturas no han querido acceder a ceder, bueno, ante la despenalización del aborto y han optado más por revisar o meter amparos que modifiquen el Código Penal en vez de aceptar la legalización del aborto. Y bueno, también tenemos otro caso que es el de uno reciente, apenas el 26 de mayo, que se pensaba que Guanajuato iba a ser el tercer estado en aprobar la legalización o despenalización del aborto y desafortunadamente no fue aprobado. Y bueno, se presentaron varias propuestas, había varias propuestas por parte de los diputados, pero decidieron descartarlas. O en este caso también se le conoce como archivadas. Desafortunadamente, en 4 de estas 8 entidades que ya mencionamos, una vez que se puso en la mesa el tema de la despenalización del aborto, también se han propuesto por parte de grupos conservadores reformas o modificaciones a la Constitución para garantizar la vida desde la concepción, lo que vendría siendo contrario a la despenalización del aborto, ya que en este caso estaría protegido el cigoto o bueno, desde la concepción se consideraría como o se tendría que garantizar su seguridad, su permanencia, por lo que en vez de ir hacia adelante, esto sería un retroceso. Ok, ahora hablemos de cuáles son los obstáculos que han evitado que se dé la despenalización del aborto. En este caso sería la religión y la desinformación. Como sabemos desde principios e intentos por legalizar el aborto en México, siempre la oposición más constante han sido los grupos religiosos o desde la misma Iglesia Católica, condenando tanto a las mujeres que se realizan el aborto como a los médicos que los llevan a cabo, argumentando que la vida debe de ser protegida desde la concepción.
Durante esta lucha por el aborto, siempre se han visto metidos en controversia, pasando por alto los derechos de la mujer y viéndola solamente como un objeto para perpetuar la especie humana, para una reproducción de la especie, etcétera. Constantemente amenazando con la excomunión, principalmente liderando los grupos más conservadores del país. Bueno, también dentro de los obstáculos que se presentan en nuestro país sobre la despenalización del aborto, está también la ignorancia o falta de información acerca de este procedimiento y los mitos que existen alrededor del mismo. Bueno, lo que dificulta su aceptación como parte de los derechos reproductivos de la mujer. Esta situación pone por encima las implicaciones personales, morales de los ciudadanos por encima de los derechos de las mujeres a una salud sexual y reproductiva oportuna y adecuada, así como la despenalización del aborto como parte de una política pública de salud necesaria. Como movimiento muy importante, las feministas han sido principalmente la causa de esta lucha, porque es muy importante resaltar que la despenalización del aborto ha sido puesta a prueba por la constancia y la fuerza, logrando cambios que en ocasiones parecían imposibles. Uno de los movimientos más significativos creados por feministas que buscan la despenalización del aborto es María Verde, cuyo símbolo es el pañuelo verde que cubre su rostro. Este movimiento se originó principalmente en Argentina, pero se ha extendido por toda América Latina y por todo el mundo, y ahora se ve como un símbolo de fuerza y de unión para las mujeres. Este movimiento ganó mucha fuerza en el año 2018 en Argentina, sobre todo, que fue cuando la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa para despenalizar el aborto antes de las 12 semanas, pero desafortunadamente la Cámara de Senadores no permitió que pasara esta ley con tan solo 7 votos de diferencia, por lo que comenzó a tomar más fuerza este movimiento al ver que estaban tan cerca de lograr este objetivo, este derecho como parte, que es parte de la salud sexual y reproductiva. Y bueno, en nuestro país es cada vez más visible este movimiento, como vemos, existen muchas marchas que se dan por parte de feministas en donde exigen el aborto legal, seguro, gratuito, además de que hay diferentes personajes, artistas, intelectuales que apoyan este movimiento, por lo que poco a poco ha tenido mayor visibilización no solamente en nuestro país, sino en toda América Latina y en el mundo. Y ahora hablemos un poco del rol que juegan los medios de comunicación con la aprobación del aborto, porque en esta lucha de la despenalización del aborto, la postura de los medios de comunicación, la postura que los medios de comunicación adopten es muy importante, ¿no? Porque tendrá repercusiones importantes y distintas en la sociedad. Esto debido a que los medios de comunicación ayudan a construir el sentido y configuran lo político, lo social, lo cultural, a partir de su agenda mediática y de la forma en que construyen cada mensaje. Con esto pueden llegar a visibilizar, invisibilizar y legitimar las demandas que estos grupos o que la sociedad busque. Así es, porque la despenalización representa un paso más en el esfuerzo por disminuir la mortalidad materna provocada por el aborto inseguro y clandestino. Eh, por lo tanto, es imprescindible para contrarrestar la injusticia social que implica esta práctica, debido a que es importante el reconocimiento a la libertad reproductiva de las mujeres y sus derechos fundamentales. Bueno, además, es importante que al aceptar el aborto legal se reconoce la libertad reproductiva de las mujeres, además de que se garantizan sus derechos fundamentales. Y bueno, esto concuerda con que el Estado mexicano es un Estado de carácter laico, es decir, que no tiene por qué influenciar, por ejemplo, la religión en la toma de decisiones
como esta que van dirigidos hacia políticas de salud públicas. Y bueno, también reconoce la libertad de la conciencia de cada persona, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos. Gracias.